Según la leyenda, Pitágoras estaba tan emocionado ante este descubrimiento que concluyó que todo el universo estaba construido con números. Pero él y sus seguidores estaban a punto de enfrentarse a un inquietante reto que ponía en jaque su visión del mundo y que fue resultado del teorema que lleva el nombre de Pitágoras. Cuenta la leyenda que uno de sus seguidores, un matemático llamado Hipasis, se dispuso a encontrar el largo de la diagonal de un triángulo rectángulo cuyos dos lados medían una unidad. Según el teorema de Pitágoras, el largo de la diagonal era un número cuyo cuadrado era 2. Los pitagóricos asumieron que la respuesta sería una fracción, pero cuando Hipasis intentó expresarlo a su manera, hiciera lo que hiciera, no consiguió demostrarlo. Acabó por darse cuenta de que su error fue el asumir que el valor sería una fracción, lo cual era erróneo. El valor de la raíz cuadrada de 2 era el número que los babilonios escribieron en la tablilla Yale, aunque no reconocieran el carácter especial de ese número, pero Hipasis sí lo hizo. Era un número irracional. El descubrimiento de este nuevo número se puede comparar a un explorador descubriendo un nuevo continente o que un naturalista encuentre una especie nueva. Pero estos números irracionales no encajaban en la visión del mundo pitagórico. Posteriores cronistas griegos cuentan que Pitágoras hizo jurar a su secta que mantendrían el secreto, pero Hipasis sacó a la luz el descubrimiento y enseguida fue ahogado por proclamar sus investigaciones. Pero estos descubrimientos matemáticos no podían ocultarse fácilmente. Las escuelas de filosofía y ciencias empezaron a florecer por toda Grecia, basándose en esos fundamentos. La más famosa fue la Academia. Platón fundó esa escuela en Atenas en el año 387 a.C. Aunque hoy creemos que fue un filósofo, fue en realidad uno de los matemáticos más importantes. Platón fue cautivado por la visión pitagoriana y consideraba que las matemáticas eran la base del conocimiento. Algunas personas dicen que probablemente, según nuestra percepción, Platón fuera la figura más influyente de las matemáticas griegas. Él argumentaba que las matemáticas eran una fuente importante de conocimiento y que estaban conectadas con la realidad. Así que si sabemos de matemáticas, sabemos más sobre la realidad. En el diálogo Timeo, Platón propone la teoría de que la geometría es la llave para desentrañar los secretos del universo, una opinión que muchos científicos creen hoy en día. En efecto, la importancia que Platón daba a la geometría está representada en el cartel que había sobre la Academia. No dejen entrar a nadie aquí que ignore la geometría. Platón proponía que el universo podía estar cristalizado en 5 figuras geométricas simétricas y regulares. Estas formas que hoy en día llamamos sólidos platónicos se componían de polígonos regulares que se unían para crear los objetos tridimensionales. El tetraedro representaba el fuego. El icosaedro, hecho de 20 triángulos, representaba el agua. El estable cubo, la tierra. El octaedro de 8 caras era el aire. El quinto sólido platónico era el dodecaedro, hecho de 12 pentágonos, que se reservaba como la forma que capturaba la visión de Platón del universo. La teoría de Platón tuvo una influencia sísmica y siguió inspirando a matemáticos y astrónomos durante 1500 años. Además de los avances que se llevaron a cabo en la Academia, los triunfos matemáticos también emergían de las fronteras del antiguo imperio griego, que le debían mucho a la herencia de los egipcios y los griegos. Alejandría se convirtió en el centro de la calidad académica bajo el gobierno de los Ptolomeos en el siglo III a.C., y su famosa biblioteca pronto se ganó la reputación de ser la rival de la Academia de Platón. Los reyes de Alejandría estaban dispuestos a invertir en arte, en cultura, en tecnología, en matemáticas y gramática, porque el mecenazgo con fines culturales era una manera de demostrar que eras el mandatario más prestigioso y que acumulabas así más valores para merecer la grandeza. La antigua biblioteca de Alejandría, con su valioso contenido, fue destruida por los musulmanes que conquistaron Egipto en el siglo VII, pero su espíritu pervive en un nuevo edificio.
Hoy en día la biblioteca sigue siendo un lugar de descubrimiento y estudio. Los matemáticos y filósofos acudieron en masa a Alejandría, empujados por su sed de conocimiento y en su búsqueda de la calidad. Los mecenas de la biblioteca fueron los primeros científicos profesionales, individuos a los que se les pagaba para dedicarse con devoción a la investigación. Pero de todos aquellos pioneros, mi héroe fue un enigmático griego llamado Euclides. Sabemos muy poco de la vida de Euclides, pero sus grandes logros fueron como cronista matemático. Sobre el año 300 a.C., escribió el libro de texto más importante de todos los tiempos, Los Elementos. En Los Elementos podemos encontrar la culminación de la revolución de las matemáticas que había tenido lugar en Grecia. Se basa en una serie de supuestos matemáticos llamados axiomas. Por ejemplo, una línea se puede dibujar entre dos puntos cualquiera. Desde este axioma se pueden hacer deducciones lógicas y de allí establecer teoremas matemáticos. Los Elementos contiene fórmulas para calcular el volumen de conos o cilindros, pruebas de series geométricas y números perfectos y primos. El clímax de Los Elementos es una prueba de que solo hay 5 sólidos platónicos. Para mí, este último teorema contiene todo el poder de las matemáticas. Una cosa es construir 5 sólidos simétricos y otra bien distinta es presentar un argumento lógico y rebatible de por qué no puede haber 6. Los Elementos se despliega como una maravillosa novela de misterio mágico, pero esa es una historia que ha trascendido en el tiempo. Las teorías científicas son rebatidas de una generación a otra, pero los teoremas y los elementos siguen siendo tan ciertos hoy en día como lo fueron hace miles de años. Cuando te paras a pensar sobre ello, es realmente increíble que enseñemos los mismos teoremas. Puede que los enseñemos de manera ligeramente diferente, o puede que los organicemos de forma diferente, pero es la geometría de Euclides, y sigue siendo válida. E incluso cuando estás con matemáticas más elevadas en espacios de mayores dimensiones, sigues usando la geometría de Euclides. Alejandría debía de ser un lugar muy estimulante para los antiguos estudiosos, y la fama de Euclides atrajo a más jóvenes intelectuales hasta este puerto egipcio. Un matemático que particularmente disfrutó de este entorno intelectual de Alejandría fue Arquímedes. Se convirtió en un matemático visionario. Los mejores matemáticos griegos estaban siempre empujando el límite, avanzando. Así que Arquímedes hizo lo que pudo con los polígonos, con los sólidos. Después se pasó al centro de la gravedad, o se dedicó a la espiral, con ese instinto de intentar y de matematizar todo, y convertirlo en algo que yo considero su legado. Una de las especialidades de Arquímedes eran las armas de destrucción masiva. Las usaron contra los romanos cuando invadieron su hogar, en Siracusa, en el año 212 a.C. Además, diseñó espejos que capturaban el poder del sol para prender fuego a las naves romanas. Pero para Arquímedes, estas empresas eran simples entretenimientos de geometría. Tenía ambiciones más altas. Arquímedes estaba cautivado por las matemáticas puras y creía que estudiar matemáticas era por su propio bien, y no un medio innoble por el que comerciar con su ingeniería o una sórdida forma de producir beneficios. Una de sus mejores investigaciones sobre las matemáticas puras fue producir fórmulas para calcular el área de formas regulares. El método de Arquímedes era capturar nuevas formas utilizando formas que ya entendía. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, lo encerraría dentro de un triángulo. Y después, al doblar el número de lados del triángulo, la forma encerrada se iría acercando cada vez más al círculo. Y en efecto, algunas veces llamamos al círculo un polígono con un número infinito de lados. Pero al estimar el área del círculo, Arquímedes estaba consiguiendo el valor de pi, el número más importante de las matemáticas. Sin embargo, lo mejor que hizo Arquímedes fue calcular el volumen de los objetos sólidos. Encontró una forma para calcular el valor de una esfera al cortarla en rodajas, y cortarlas de forma parecida a un cilindro. Después sumó los volúmenes de las rodajas para conseguir el valor de la esfera.
Pero su obra maestra fue ver lo que pasaba si iba cortando las rodajas cada vez más y más finas. En el límite, la aproximación es casi un cálculo exacto. Pero fue el compromiso de Arquímedes con las matemáticas lo que acabaría siendo su perdición. Un día Arquímedes estaba contemplando un problema sobre círculos que había trazado en la arena cuando un soldado romano le abordó. Arquímedes estaba tan absorto en su problema que insistió en que le dejara acabar su teorema. Pero el soldado romano no estaba interesado en el problema de Arquímedes y le mató allí mismo. Incluso ante la muerte, la devoción de Arquímedes por las matemáticas no flaqueó. Alrededor del siglo I a.C., los romanos habían estrechado el cerco al antiguo imperio griego. Habían sido testigos de la belleza de las matemáticas, pero estaban más preocupados por sus aplicaciones prácticas. Esta actitud pragmática fue el inicio del fin para la maravillosa biblioteca de Alejandría, pero un matemático estaba decidido a mantener el legado de los griegos con vida. Hipatia fue una excepción. Era una mujer, matemática y pagana, en un imperio romano devoto y cristiano. Hipatia gozó de mucho prestigio y fue muy influyente en su época. Era maestra y tenía muchos estudiantes, muchos seguidores. Tenía influencia política en Alejandría, así que esa combinación de gran conocimiento y mucho prestigio pudo haberla convertido en una figura odiada por la muchedumbre cristiana. Una mañana durante la Cuaresma, Hipatia fue sacada de su carruaje por una ferviente masa de cristianos y fue conducida a una iglesia. Allí fue torturada y asesinada brutalmente. Las dramáticas circunstancias de su vida y muerte han fascinado a generaciones posteriores. Desgraciadamente, su posición de ídolo ha eclipsado sus logros matemáticos. De hecho, fue una brillante maestra y teorizadora, y su muerte supuso el golpe final a la herencia griega de las matemáticas en Alejandría. Mis fascinantes viajes me han llevado a descubrir la pasión y la innovación en el mundo de los primeros matemáticos. Los descubrimientos hechos por aquellos pioneros en Egipto, Babilonia y Grecia son los fundamentos en los que se basa mi materia hoy en día. Pero este es solo el principio de mi odisea matemática. La siguiente parte de mi viaje transcurrirá por Oriente, en las profundidades de Asia, donde los matemáticos escalaron las más grandes alturas en busca de su conocimiento. Con esta nueva era llegó el nuevo lenguaje del álgebra y los números. Pero será mejor que se lo cuente en el próximo capítulo de la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas. Estoy paseando por las montañas de la Luna. Sigo las huellas del artista renacentista Piero della Francesca, y por eso he venido a una ciudad del norte de Italia que Piero convirtió en su hogar.
Estamos en Albino. He venido